En este video vamos a describir estructura, ultraestructura y función de las células de Sertoli. Estas células están localizadas en la gónada masculina, que es el testículo, en una estructura denominada túbulo seminífero. Podemos observar que el testículo en esta microfotografía con HIE es un órgano macizo que presenta una cubierta de tejido conectivo colágeno denso no modelado, denominada túnica albugínea, que hacia la parte más interna se transforma en tejido conectivo colágeno laxo muy vascularizado, denominada túnica vascular, limitando pequeñas celdillas donde están localizadas estas estructuras denominadas túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos, como observamos acá a mayor aumento en este preparado que aparte tiene la técnica de Paz, están formados por un epitelio estratificado, compuesto por dos tipos celulares, las células germinales y las células de Sertoli. Podemos observar en esta imagen también la membrana basal del epitelio, Paz positiva, y en la región intersticial las células de Leydig que cumplen la función endocrina de síntesis de testosterona. ¿Cómo está modulada la gónada y la célula de Sertoli y Leydig? Por el eje hipotálamo hipofisario gonadal, donde el hipotálamo va a producir factor liberador de gonadotrofinas. Como podemos observar en esta imagen, el factor GnRH se sintetiza por pulsos y cada pulso de GnRH se corresponde con un pulso de gonadotrofina hipofisaria. Las gonadotrofinas que sintetiza la adenohipófisis son FSH y LH que van a actuar a nivel gonadal. La FSH va a tener un efecto sobre las células de Sertoli a nivel del túbulo seminífero, mientras que la LH va a actuar sobre las células de Leydig, estimulando la síntesis de testosterona. Finalmente, la testosterona, por su conversión a estradiol y en sí misma generará un feedback negativo sobre el eje hipotálamo hipofisario, y en cuanto a la célula de Sertoli, va a modular y a inhibir la síntesis de FSH por medio de la inhibina B. Acá observamos una microscopía óptica a mayor aumento, donde tenemos marcadas las células de Sertoli. Son células grandes con un citoplasma voluminoso que ocupa toda la altura del túbulo seminífero. Podemos observar que el núcleo es de cromatina laxa con nucleolo evidente y en este otro túbulo también observamos otro núcleo con características nucleares similares. Los otros núcleos que observamos en el epitelio corresponden a las células germinales. A la derecha de la imagen observamos un esquema de la microscopía electrónica de la célula de Sertoli, donde podemos ver lo rica que es esta microscopía debido a la gran variedad de funciones que cumple esta célula. Podemos identificar desarrollo de retículo endoplásmico rugoso y Golgi, ya que participa en la síntesis de gran cantidad de proteínas, el retículo endoplasmático liso, mitocondrias e inclusiones lipídicas, ya que también sintetiza hormonas esteroideas, y un gran desarrollo de todo el aparato estructural de citoesqueleto y complejos de unión, que va a estar relacionado no solo con el soporte estructural que va a dar esta célula, sino también con el proceso de espermatogénesis. En esta imagen podemos observar la variedad de funciones que cumple esta célula y si quisiéramos agruparlas, podemos organizarlas en funciones que están relacionadas con el soporte mecánico, estructural y el citoesqueleto, compartimentalización, barrera hematotesticular, funciones que están relacionadas con el proceso de espermatogénesis, que también va a estar permitida la espermatogénesis gracias a toda la organización estructural que tiene la célula de Sertoli. Funciones hormonales que van a regular el eje hipotálamo hipofisario, síntesis de hormonas de efecto local, factores de crecimiento,
y algunas otras proteínas relacionadas con la espermatogénesis, como la proteína ligadora de andrógenos o ABP, que se va a encargar de ligar grandes concentraciones de testosterona, generando que la testosterona intratesticular sea 100 veces más alta que la testosterona sérica, y eso va a permitir que el proceso de espermatogénesis se genere de una manera correcta. Y por último, síntesis del líquido intersticial, que va a acompañar a los espermatozoides luego del proceso de espermiación. Si bien sabemos que el mayor volumen del líquido seminal está aportado por la vesícula seminal y la próstata, el túbulo seminífero ya colabora aportando parte de ese líquido seminal. Y también va a sintetizar los componentes de su propia membrana basal. Vamos a desarrollar algunas de las funciones que mencionamos. Por un lado, dijimos que era muy importante toda la estructura, el citoesqueleto en la célula de Sertoli y los complejos de unión. Una unión importante son las uniones occludens que se mantienen entre citoplasmas de células de Sertoli. Estas uniones van a cumplir dos funciones importantes. Por un lado, van a compartimentalizar el epitelio seminífero en un compartimiento basal que va a contener la población diploide de espermatogonias y un compartimiento adluminal que va a contener espermatocitos en proceso de meiosis y espermátides en proceso de espermiogénesis. Estas uniones occludens también van a permitir formar una barrera por arriba y por abajo de las uniones occludens, que es la barrera hematotesticular. Esta barrera está comprendida entre sangre y uniones occludens de Sertoli, formada por el endotelio de capilares que se encuentran en el tejido conectivo peritubular, la membrana basal de este endotelio capilar, la membrana basal del túbulo seminífero, del epitelio germinal, y las uniones occludens de Sertoli. Esta barrera va a aislar toda la población germinal en proceso de meiosis y diferenciación de todos los componentes que puedan circular por vía hemática. Por otro lado, también mantiene uniones con las distintas células germinales de tipo desmosomas. Y estas uniones, lo mismo las occludens, van permitiendo por intermedio de una construcción, desconstrucción y reacomodamiento, que las células germinales vayan ascendiendo en el epitelio seminífero a medida que van madurando hasta que llegue el proceso de espermiación. También mantiene uniones con las espermátides maduras, que se denominan especializaciones ectoplásmicas. Son uniones especiales en las cuales participan principalmente los filamentos de actina y que las mantienen con las espermátides en el último estadio de la espermatogénesis. Todas estas uniones podrán notar que son fundamentales para que la espermatogénesis se realice de una manera correcta y es imprescindible la presencia de la célula de Sertoli para que este procedimiento pueda generarse de manera adecuada. Al final de la espermatogénesis ocurre la liberación de espermátides maduras a la luz del túbulo seminífero y ese proceso se denomina espermiación. Este paso también está regulado por la célula de Sertoli, que fagocita los cuerpos residuales, que son porciones de citoplasma que va quedando a medida que la espermátide va avanzando por el proceso de espermiogénesis, que es el paso de espermátide inmadura a madura, y finalmente se terminan fagocitando en la parte apical de la célula de Sertoli, permitiendo la liberación de espermatozoides hacia la luz del túbulo seminífero. Acá observamos en esta microscopía electrónica de barrido las características de un espermatozoide maduro. Para cerrar entonces, las células de Sertoli van a cumplir función importantísima desde lo que es el componente estructural, la síntesis de hormonas y ambas funciones en relación van a permitir la espermatogénesis de manera correcta.
No es un proceso exclusivo de la célula de Sertoli, ya que la célula de Leydig va a aportar testosterona para que el proceso de espermatogénesis pueda darse de manera adecuada. Esta testosterona va a ser ligada por la proteína ligadora de andrógenos, que está sintetizada por la célula de Sertoli y permite concentrar grandes cantidades de testosterona intratesticulares. La testosterona va a ejercer finalmente un feedback negativo sobre el eje hipotálamo hipofisario y Sertoli va a modular también la función hipofisaria a través de la síntesis de inhibina.